Hola. Si alguien me hubiera dicho hace 15 años que estaría escribiendo sobre esto en un foro anónimo, me habría reído en su cara. Yo, Carlos, un hombre hecho y derecho, exitoso, con una fortuna que nunca soñé en mi juventud en Sevilla, escribiendo sobre una mujer que todavía me quita el sueño, pero no como antes. Cuando conocí a Natalia, tenía 28 años y me sentía invencible. Ella era el tipo de mujer que hacía que la habitación entera se detuviera solo para verla pasar. No era simplemente hermosa, tenía algo magnético, esa chispa que no puedes ignorar. Nos enamoramos rápido, como si el mundo fuera nuestro y las noches no fueran lo suficientemente largas para todo lo que queríamos compartir. Pero el amor no siempre es ciego. A veces se niega a ver. Había cosas en Natalia que ignoré al principio, pequeñas mentiras que no cuadraban, excusas que sonaban demasiado perfectas, y una especie de frialdad que a veces me hacía sentir que estaba más enamorado de ella de lo que ella jamás estaría de mí. Fue durante nuestro 5.º año juntos que comencé a notar las grietas. No eran evidentes, pero estaban ahí, un mensaje que borraba rápido, llamadas que no contestaba delante de mí. Nunca fui del tipo celoso, pero incluso yo podía sentir que algo no estaba bien. No fue un descubrimiento cinematográfico, nada de cartas secretas o fotos incriminatorias. Fue algo mucho más banal, lo que lo hizo aún más doloroso. Estábamos en nuestra casa en Madrid, una de esas noches tranquilas en las que cada uno hacía lo suyo, yo revisando unos contratos en mi despacho, y ella supuestamente hablando por teléfono con su madre en el salón. Salí a buscar un vaso de vino y la encontré escribiendo algo en su móvil. Cuando notó mi presencia, lo bloqueó de inmediato y me lanzó una sonrisa que, por primera vez, no me pareció sincera. ¿Con quién hablabas?, pregunté, tratando de sonar casual. Con Marta, una amiga del trabajo, respondió sin dudar. No me convenció, pero tampoco quise armar una escena. Sin embargo, esa misma noche, mientras ella dormía, cometí el error de dejarme llevar por la duda. Revisé su móvil, algo que nunca antes había hecho, y ahí estaba, un mensaje que decía: no puedo esperar a verte mañana. Te extraño, mi amor. El nombre del remitente era Andrés. Un nombre tan común que me pareció una broma cruel. El mundo se desmoronó en segundos. Me quedé parado junto a la cama, mirándola dormir con esa tranquilidad que solo tienen los culpables que creen que nunca serán descubiertos. Pensé en despertarla en ese instante y gritarle, pero algo me detuvo. Quizás fue la incredulidad, o tal vez no quería aceptar que la mujer con la que había construido mi vida podía mentirme tan descaradamente. Al día siguiente, esperé a que saliera de casa. Tomé el móvil y copié los mensajes. Había decenas de ellos, semanas de conversaciones románticas y sexuales con Andrés. Incluso hablaban de planes para escaparse juntos. La confronté esa misma noche, y lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. ¿Quién es Andrés?, le solté, directo al punto, mientras ella apenas había puesto un pie en casa. El color se le fue de la cara. Me miró como si acabara de dispararle. Carlos, no es lo que piensas. Qué frase tan típica, ¿verdad? Claro que era lo que pensaba. Me lo había dejado claro cada uno de esos mensajes. Natalia trató de negarlo al principio, pero yo ya no estaba dispuesto a caer en sus trampas. No mientas, Natalia. Vi los mensajes. Sé todo. ¿Quién es Andrés? Mi voz sonaba más tranquila de lo que sentía, por dentro estaba hecho pedazos. Se quedó callada unos segundos, probablemente buscando qué decir. Finalmente, suspiró y se cruzó de brazos, en un gesto que reconocí al instante, era su modo de prepararse para mentir. Es solo un amigo del trabajo. No significa nada, Carlos. Estás exagerando. No pude evitar reírme, pero no fue una risa de humor, sino una llena de rabia y desilusión. ¿Un amigo? ¿Un amigo al que le dices que lo amas? ¿Con el que planeas escaparte? No me tomes por idiota, Natalia. Ahí fue cuando su actitud cambió. Su expresión pasó de nerviosa a fría, como si le hubieran dado un guión que recitar. Mira, Carlos, las cosas no han estado bien entre nosotros desde hace tiempo.
¿O me vas a decir que no lo has notado? Tú siempre trabajando, obsesionado con tu dinero, mientras yo me siento sola. Andrés me escucha, me hace sentir viva. Esas palabras me golpearon como un martillo. ¿Qué quería decir con que me obsesionaba con mi dinero? Todo lo que hacía era por nosotros, por ella. Pero, claro, ahora resulta que la culpa era mía. ¿Así que es mi culpa? ¿Por trabajar y darle a nuestra vida todo lo que tiene? Qué conveniente, Natalia. Le respondí, mi voz subiendo de tono. En lugar de disculparse, se puso a la defensiva, como si ella fuera la víctima. No estoy justificando nada, pero tú nunca estás presente. Andrés sí lo está. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. No era solo una traición física, era un rechazo completo a todo lo que éramos como pareja. Le dije que quería que se fuera de la casa esa misma noche. Haz tus maletas, Natalia. Esto se acabó. Ella, con esa arrogancia que siempre me sacó de quicio, simplemente me miró y dijo: ¿De verdad crees que puedes echarme así de fácil? Esta casa es tan mía como tuya, Carlos. Y tenía razón. Legalmente, no podía echarla sin más, pero no estaba dispuesto a compartir ni un minuto más bajo el mismo techo. Esa noche dormí en el sofá, mientras ella estaba en nuestra habitación, probablemente escribiéndole a Andrés. Después de nuestra separación, Natalia y yo cortamos contacto casi por completo. La batalla legal para dividir bienes fue larga y agotadora, pero al final conseguí mantener mi dignidad, aunque me costara una buena parte de mi fortuna. Ella desapareció de mi vida, y yo me convencí de que era lo mejor. Avanzaron los años, y aunque nunca me volví a casar, construí una vida sólida. Me mudé a Barcelona, expandí mis negocios y me rodeé de personas que valoraban quién era, no lo que tenía. Natalia se convirtió en un recuerdo amargo que rara vez aparecía en mi mente. Hasta hace 2 semanas. Todo comenzó en una cafetería en pleno centro de Sevilla, donde había vuelto para visitar a mi madre. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, revisando unos correos, cuando escuché una risa que me pareció terriblemente familiar. Levanté la vista y ahí estaba ella, Natalia. No estaba sola. Frente a ella, un joven de unos 20 años, cabello castaño claro y unos ojos verdes que, para mi horror, eran idénticos a los míos. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé congelado mientras los observaba. El chico le pasaba su móvil, y ella se reía como solía hacerlo conmigo, ese sonido que una vez me había parecido el más hermoso del mundo. Sentí una mezcla de emociones, rabia, curiosidad y algo que no supe identificar en el momento. Tomé una decisión impulsiva y me acerqué a su mesa. Vaya, Natalia. No esperaba encontrarte aquí, dije, con una sonrisa tan falsa como las excusas que solía darme. Ella me miró, y por un segundo pareció aterrorizada, pero se recompuso rápido. Carlos, qué sorpresa verte por aquí. El joven me miró con curiosidad. Natalia, nerviosa, se apresuró a decir: Él es Daniel, mi sobrino. ¿Su sobrino? Por favor. El parecido era tan obvio que me reí, una risa amarga que no pude contener. ¿Sobrino? Natalia, no sé si piensas que soy ciego o simplemente idiota, pero ese chico tiene mis ojos. Daniel frunció el ceño, confundido, mientras Natalia se tensaba. Carlos, no montes una escena aquí. ¿No es lo que crees? ¿No es lo que creo? Natalia, tú y yo sabemos perfectamente lo que está pasando aquí. ¿Cuántos años tiene, Daniel? El chico, aún confundido, respondió. Tengo 19, señor. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. 19 años. Natalia y yo nos habíamos separado hace 15. ¿Podría ser posible? ¿Había ocultado algo tan grande durante tanto tiempo? Ella, viendo que no tenía salida, trató de calmarme. Carlos, por favor. Hablemos de esto en privado. Pero yo no iba a dejarlo pasar. No después de tantos años. No, Natalia. Vamos a hablar de esto aquí mismo. Quiero saber la verdad, y quiero que la sepa él también. Daniel miró a su tía con evidente confusión.
¿Qué está pasando? ¿Por qué dice que tiene algo que ver conmigo? Natalia trató de responder, pero yo no le di oportunidad. Porque, Daniel, creo que soy tu padre. La cafetería, que hasta ese momento había sido un bullicio de conversaciones, pareció caer en un silencio incómodo cuando solté esas palabras. Daniel me miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Natalia, por primera vez en su vida, parecía no saber qué responder. ¿De qué está hablando?, preguntó Daniel, dirigiéndose a Natalia, su voz temblando ligeramente. Natalia se removió en su silla, claramente buscando una salida. Finalmente, suspiró y me miró con esa mezcla de odio y resignación que solía usar cuando sabía que la había atrapado. ¿Está bien, Carlos? Sí, Daniel es tu hijo, dijo finalmente, casi en un susurro. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Durante años había aceptado que mi matrimonio había sido un fracaso, que Natalia me había engañado y que nuestra historia estaba enterrada. Pero ahora me enteraba de que tenía un hijo que ella había mantenido oculto durante casi 2 décadas. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así?, le dije, con un tono entre furioso y desgarrado. Porque no tenías tiempo para ser padre, Carlos. Estabas tan ocupado con tus negocios, tus reuniones, tus viajes. Sabía que no ibas a querer este tipo de responsabilidad. Eso no era decisión tuya. Respondí, alzando la voz. Me di cuenta de que la gente comenzaba a mirarnos, pero no me importaba. Daniel, por su parte, parecía cada vez más alterado. ¿Es esto verdad? ¿Es mi padre?, le preguntó a Natalia, ahora con una mezcla de incredulidad y rabia. Natalia, acorralada, solo pudo asentir. Sí, Daniel. Es tu padre. El joven se levantó bruscamente de la mesa, tirando su silla hacia atrás. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Nunca pensaste que tenía derecho a saberlo? Lo hice por ti, Daniel, intentó justificarse Natalia, pero su voz sonaba débil incluso para ella. Daniel me miró, sus ojos buscando respuestas que yo tampoco tenía. ¿Y tú? ¿Por qué nunca me buscaste? Porque no sabía que existías, le dije, sintiendo el peso de esas palabras en mi pecho. Daniel sacudió la cabeza, claramente abrumado. Necesito aire, dijo antes de salir apresuradamente de la cafetería. Me quedé ahí, de pie, mirando a Natalia. ¿Qué más me ocultaste?, le pregunté, casi en un susurro. Ella no respondió. Bajó la mirada, como si de repente toda su confianza y arrogancia se hubieran desmoronado. Cuando Daniel salió de la cafetería, me quedé ahí, mirándola. Por primera vez en mi vida, Natalia no tenía palabras. Sus ojos se movían inquietos, evitando los míos, como si buscara una salida que no existía. Habla, Natalia. ¿Qué más me ocultaste?, le dije, esta vez con un tono más frío que furioso. Ella levantó la vista y finalmente se enfrentó a mí. Carlos, yo, no sabía qué hacer. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tú ya estabas distante, siempre viajando, siempre ocupado. Sabía que no estabas listo para ser padre. ¿Así que decidiste que yo no tenía derecho a saberlo? ¿Quién te crees que eres para tomar esa decisión por mí? ¿Y qué hubiera cambiado, Carlos?, respondió, alzando un poco la voz. Su rostro recuperaba esa expresión de desafío que tanto conocía. ¿De verdad habrías dejado todo para criar a un niño? No lo creo. No lo sabes porque nunca me diste la oportunidad. Tal vez estaba ocupado, pero nunca te habría dejado sola en algo tan importante. Ella se quedó callada, y por un momento pensé que iba a disculparse, pero, en cambio, me lanzó otra de sus típicas justificaciones. Mira, lo hice lo mejor que pude. Daniel no necesitaba un padre ausente, necesitaba estabilidad. Andrés estuvo ahí para nosotros. Ese nombre, Andrés, me devolvió de golpe a todo lo que me había llevado a ese momento. ¿Andrés? ¿El mismo Andrés con el que me engañaste? ¿Él crió a mi hijo?, pregunté, incrédulo. Natalia asintió, como si no fuera la gran cosa. Sí. Y lo hizo bien.
Daniel nunca ha carecido de nada. La ira volvió a invadirme. Claro, nunca le faltó nada, excepto la verdad. Nunca le diste la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Ella suspiró, como si estuviera cansada de la conversación. Carlos, no estoy aquí para que me juzgues. Lo que pasó, pasó. Tú tienes tu vida, y yo tengo la mía. No, Natalia. Ahora tengo una vida que no sabía que existía, un hijo que no sabía que tenía, y todo por tus malditas mentiras. Esto no se acaba aquí. Me levanté de la mesa y salí de la cafetería, dejando a Natalia allí, con la cara pálida y sin palabras. Afuera, encontré a Daniel apoyado contra una pared, mirando al suelo. Daniel, dije con cuidado. Él levantó la vista, y lo que vi en sus ojos no era rabia, sino confusión, dolor. ¿Es verdad todo esto? Me preguntó, su voz temblando ligeramente. Asentí. Sí, Daniel. Es verdad. Y quiero que sepas que, si lo hubiera sabido, nada habría impedido que estuviera contigo. Él suspiró profundamente, y por un momento temí que se alejara, que decidiera no querer nada conmigo. Pero en lugar de eso, me sorprendió. Entonces demuéstralo. Esas palabras fueron como un desafío, una oportunidad. Y sabía que no podía fallar. Las palabras de Daniel, entonces demuéstralo, me dejaron sin aliento. No era una súplica, ni siquiera una invitación. Era un reto, una prueba que sabía que no podía fallar si quería construir algo con él. Lo haré, le respondí, mirándolo directamente a los ojos. Daniel asintió levemente, como si no estuviera del todo convencido, pero al menos no se fue. Nos quedamos en silencio por unos segundos, incómodos, hasta que dije: ¿Puedo invitarte a cenar? Solo para hablar. Sin presiones. Se lo pensó un momento, luego asintió. Vale. Pero no quiero nada caro ni elegante, ¿vale? Algo normal. De acuerdo. Tú eliges el lugar. Caminamos juntos, aunque la tensión era palpable. Finalmente, terminamos en un pequeño bar de tapas, de esos que tienen el mismo menú desde hace décadas. Nada que ver con los restaurantes a los que estaba acostumbrado, pero era perfecto. Era su elección, su terreno. Nos sentamos y pedimos un par de cañas y unas patatas bravas. No tenía ni idea de cómo empezar la conversación, así que dejé que él hablara primero. Entonces, ¿qué haces?, preguntó, rompiendo el silencio. Soy empresario. Tengo inversiones en diferentes sectores, pero principalmente en bienes raíces. Ah, sí. Dijo con una leve sonrisa sarcástica. Suena aburrido. Solté una carcajada. A veces lo es. Pero a mí me gusta. ¿Y tú? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería. Siempre me han gustado los números. Esa respuesta me hizo sonreír. Era curioso cómo algo tan pequeño nos conectaba. Cuando tenía su edad, también me fascinaban los números. Eso explica mucho. Yo también era un fanático de los números. Supongo que eso lo heredaste de mí. Él levantó una ceja, intrigado. Ah, sí. ¿Y qué más crees que heredé de ti? Levanté una servilleta y me miré en el reflejo de una ventana. Bueno, por lo pronto esos ojos verdes son míos, eso no está en duda. Él sonrió, esta vez con un poco más de calidez. Era un paso pequeño, pero un paso al fin. Pasamos el resto de la cena hablando de cosas simples, sus estudios, sus amigos, incluso una anécdota divertida sobre cómo casi incendió la cocina tratando de hacer una tortilla de patatas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a la paz. Cuando terminamos, insistí en pagar, a pesar de su ligera protesta. Afuera, antes de despedirnos, me miró fijamente. No sé cómo va a funcionar esto, pero supongo que podemos intentarlo. Eso es todo lo que pido, Daniel. Nos dimos un apretón de manos. No un abrazo, no todavía, pero para mí significaba el inicio de algo. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y miedo. Había dado un primer paso,
pero sabía que el camino sería largo y complicado, especialmente con Natalia todavía en escena. Al día siguiente, todavía saboreando el pequeño avance con Daniel, recibí una llamada de un número que reconocí de inmediato. Era Natalia. Carlos, tenemos que hablar, dijo, sin molestarse en saludar. No tenía ganas de lidiar con ella, pero sabía que no podía evitarlo. Había demasiadas cosas en juego ahora. Acordamos vernos en un parque público, un lugar neutral, donde sabía que no podría montar una escena. Cuando llegó, llevaba ese aire de superioridad que siempre me sacaba de quicio. Se sentó frente a mí en un banco, cruzando las piernas con toda la calma del mundo, como si no acabara de derrumbarme la vida. ¿Qué quieres, Natalia? Le pregunté directamente. Quiero saber qué estás planeando con Daniel, respondió, su tono lleno de desconfianza. Me incliné hacia adelante, mirándola con seriedad. No estoy planeando nada. Solo quiero conocer a mi hijo, algo que me negaste durante casi 20 años. Ella soltó una risa seca. ¿De verdad crees que puedes entrar en su vida así de fácil, después de todo este tiempo? No, Natalia. No creo que sea fácil. Pero voy a intentarlo. Y no voy a dejar que tú lo impidas. Por un momento, pensé que iba a perder los estribos, pero en lugar de eso, me lanzó una mirada calculadora, como si estuviera evaluando sus próximas palabras. Escucha, Carlos. Daniel no necesita complicaciones en su vida. Tiene una rutina, amigos, estudios. Todo lo que necesita. No quiero que lo distraigas con hizo una pausa, buscando las palabras, grandes gestos. ¿Grandes gestos? Repetí, incrédulo. Natalia, no estoy tratando de impresionarlo. Estoy tratando de reparar el daño que tú causaste. Ella se puso de pie, claramente molesta. No lo arruines, Carlos. Él tiene una vida estable, y no quiero que tú vengas a desordenarlo todo. Me levanté también, enfrentándola. No me voy a echar atrás, Natalia. Ya no tienes control sobre esta situación. Daniel tiene derecho a conocerme, y yo tengo derecho a conocerlo. Por primera vez, la vi dudar. Su máscara de confianza se resquebrajó un poco, y eso me dio la pequeña victoria que necesitaba. Haremos esto a mi manera, Carlos. Si intentas ir demasiado rápido o meterle ideas raras en la cabeza, no dudaré en apartarlo de ti. No eres la dueña de Daniel, Natalia. Y créeme, ahora que sabe la verdad, no podrás controlarlo como antes. Sin más, se dio la vuelta y se marchó, dejándome ahí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que no iba a rendirse fácilmente, pero también sabía que no podía dejar que sus manipulaciones me detuvieran. Mientras caminaba hacia mi coche, me prometí algo, no importaba lo que Natalia intentara, no iba a perder esta oportunidad con mi hijo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Daniel y yo habíamos quedado en vernos de nuevo, esta vez para dar un paseo y seguir hablando. Pero antes de nuestro encuentro, recibí un mensaje de Natalia. Carlos, creo que hay algo que deberías saber antes de seguir con esto. Ese mensaje no era propio de Natalia. Usualmente era agresiva, directa, incluso controladora. Pero esto sonaba casi como una advertencia. Sentí un nudo en el estómago mientras le respondía. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Su respuesta llegó poco después. Andrés no solo fue quien ayudó a criar a Daniel. Hay algo más. Hablemos esta tarde. No tenía tiempo para sus juegos, pero algo en su tono me inquietó. Acepté, aunque con reservas. Nos encontramos en una pequeña plaza, donde Natalia ya me esperaba con una expresión que no había visto en años, vulnerabilidad. Habla, Natalia. ¿Qué está pasando? Le dije, impaciente. Ella suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para algo grande. Carlos, necesito que entiendas algo. Cuando descubrí que estaba embarazada, sí, Andrés me apoyó. Pero, hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, Andrés no solo era mi amante. También es el padre legal de Daniel. Esa frase me golpeó como un martillazo. ¿Qué demonios estás diciendo, Natalia?
Pregunté, tratando de mantener la calma. Cuando te dejé, necesitaba estabilidad. Andrés y yo, bueno, decidimos que lo mejor era registrarlo como su hijo legal. Daniel lleva su apellido, Carlos. El aire se me escapó de los pulmones. No solo me había ocultado a mi hijo, sino que había permitido que otro hombre ocupara mi lugar en cada sentido posible. ¿Y Daniel sabe esto? Pregunté, mi voz cargada de incredulidad. Ella negó con la cabeza. No, él cree que Andrés es su verdadero padre. Me pasé las manos por el pelo, intentando procesar la magnitud de todo esto. Ahora no solo estaba luchando por conectar con mi hijo, sino que también tenía que enfrentar un pasado que había sido enterrado bajo mentiras más profundas de lo que imaginaba. Carlos, dijo ella, interrumpiendo mis pensamientos, por favor, no lo destruyas. Él admira a Andrés. Si le dices la verdad, no sé cómo va a reaccionar. Me reí, pero no de humor, sino de pura frustración. ¿Y qué quieres que haga, Natalia? ¿Que siga viviendo esta mentira? No puedes pedirme eso. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy advirtiendo. Con esas palabras, se levantó y se fue, dejándome solo con un dolor que no sabía cómo manejar. Después de la conversación con Natalia, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo podía abordar esto con Daniel? ¿Merecía saber la verdad, aunque eso significara destruir la imagen que tenía de Andrés? No tenía una respuesta clara, pero lo único que sabía con certeza era que no podía ocultárselo por mucho tiempo. Nos habíamos quedado en encontrarnos en un parque cercano a su universidad. Cuando llegué, Daniel ya estaba allí, sentado en un banco con los auriculares puestos, mirando al suelo. Parecía tranquilo, pero sabía que debajo de esa calma había muchas preguntas que aún no había hecho. Hola, Daniel, dije al acercarme. Se quitó los auriculares y me saludó con un gesto de cabeza. Hola. Nos sentamos y comenzamos a hablar de cosas triviales, sus clases, un examen próximo, lo mal que estaba el equipo de fútbol que seguía. Pero no podía seguir evadiendo el tema. Daniel, hay algo importante que quiero hablar contigo, dije finalmente, mirando sus ojos, los mismos que veía cada vez que me miraba en el espejo. ¿Qué pasa? Preguntó, frunciendo el ceño. Tragué saliva, intentando encontrar las palabras correctas. Quiero que sepas que estoy aquí porque quiero conocerte, pero también porque creo que mereces saber toda la verdad. Él se quedó en silencio, esperando. Natalia me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo que Andrés es el padre legal que figura en tus documentos. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad. ¿Qué? Preguntó, su voz baja pero llena de tensión. No sé si Natalia te lo ha dicho, pero cuando ella y yo nos separamos, tú ya habías nacido. No sabía de tu existencia porque, bueno, ella decidió no decírmelo. Pero ahora me entero de que Andrés no solo fue su pareja, sino que lo registraron como tu padre. Daniel me miraba como si no supiera si debía reír, llorar o gritar. ¿Y qué se supone que haga con esta información? Preguntó finalmente, su tono cargado de frustración. No lo sé, Daniel. Lo único que quiero es que sepas la verdad, porque tú mereces decidir qué hacer con ella. Se levantó del banco, comenzando a caminar de un lado a otro. Toda mi vida he pensado que Andrés era mi padre. Él estuvo en todas mis competencias de fútbol, en mis cumpleaños, en todo. Ahora vienes tú, después de 19 años, y esperas que cambie todo porque merezco saber la verdad. No espero que cambies todo, Daniel. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que quiero estar en tu vida. Se detuvo y me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también una rabia contenida que parecía estar a punto de explotar. ¿Y qué pasa con Andrés? ¿Qué pasa con todo lo que él hizo por mí? Nada de eso cambia, Daniel. Él siempre será importante para ti, y no quiero quitarle ese lugar. Pero también quiero tener un lugar, si me lo permites. Por un momento pensé que iba a gritarme o que se iría, pero en lugar de eso, suspiró profundamente y volvió a sentarse. No sé cómo manejar todo esto, dijo, su voz apenas un susurro. No tienes que decidirlo ahora.
Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a desaparecer otra vez. Por primera vez desde que empezamos a hablar, vi un pequeño destello de aceptación en sus ojos. Está bien. Pero esto no será fácil para mí. Lo sé. Pero lo que sea que decidas, lo haremos a tu ritmo. Nos quedamos en silencio por un momento, y aunque no fue un cierre perfecto, sentí que habíamos dado un paso importante. Unos días después de mi conversación con Daniel, recibí una llamada que no esperaba, Andrés. Su tono era seco, directo, y no perdía tiempo con formalidades. Carlos, creo que tú y yo necesitamos hablar. No me sorprendió, Natalia seguramente le había contado todo. Acordamos vernos en un café en el centro de Sevilla. No iba a mentir, sentía cierta tensión en el pecho mientras me dirigía allí. Este era el hombre que había criado a mi hijo, que había ocupado el lugar que, en teoría, me correspondía. Cuando llegué, Andrés ya estaba allí. Era un hombre de unos 50 años, con un porte tranquilo pero una mirada afilada que dejaba claro que no estaba para juegos. Me senté frente a él, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Así que finalmente apareces, dijo él, rompiendo el silencio. Supongo que Natalia te lo contó todo, respondí, manteniendo la calma. Me contó lo suficiente. Mira, no estoy aquí para discutir contigo ni para revivir el pasado. Estoy aquí porque Daniel está confundido, y eso no es justo para él. Sus palabras me desarmaron un poco. Esperaba una confrontación más agresiva, pero él parecía realmente preocupado por Daniel, no por defender su territorio. Lo entiendo, Andrés. Y no estoy aquí para arrebatarte nada. Quiero que sepas que respeto el papel que has tenido en su vida. Andrés me miró fijamente, evaluándome. He sido su padre durante 19 años, Carlos. Estuve allí cuando se cayó de la bicicleta, cuando tuvo fiebre a las 3 de la mañana, cuando falló su primer examen y creyó que el mundo se acababa. Tú no estuviste. Sus palabras dolían, pero eran la verdad. No podía negarlo ni justificarlo. Tienes razón. No estuve, y nada de lo que diga puede cambiar eso. Pero no estuve porque no sabía que existía. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar ahí. Andrés suspiró, como si estuviera cansado de cargar con el peso de la situación. Mira, Carlos. No soy un hombre que guarde rencores, pero lo que me preocupa es Daniel. No quiero que se sienta atrapado entre nosotros. Tampoco quiero eso. Solo quiero conocerlo, darle la oportunidad de decidir cómo quiere manejar esto. Andrés asintió lentamente. Entonces déjame darte un consejo. No te apresures. Daniel es joven, y esto es un golpe fuerte para él. Sé paciente. Gracias, Andrés. Lo aprecio. Y quiero que sepas que no intento reemplazarte. Eres una figura importante para él, y siempre lo serás. Por primera vez, su expresión se suavizó un poco. Eso espero, Carlos. Porque lo último que quiero es que él sufra más de lo necesario. Nos levantamos y nos estrechamos la mano. No éramos amigos, pero había un respeto mutuo que, al menos por ahora, sería suficiente. Cuando salí del café, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Había superado un obstáculo, pero sabía que el camino con Daniel sería largo y lleno de desafíos. Después de la reunión con Andrés, sentí que, aunque el terreno seguía siendo incierto, al menos había un punto de partida. Daniel y yo seguíamos quedando para hablar, conocer más el uno del otro. Aunque las conversaciones eran cautelosas, iban avanzando. Un día, Daniel me llamó para decirme que quería que lo acompañara a visitar a su abuela materna. Me sorprendió, ya que no había visto a la madre de Natalia desde nuestra separación. Aún así, acepté. Si Daniel quería que estuviera ahí, no iba a negarme. La visita fue tensa al principio. La madre de Natalia, Carmen, me miraba como si estuviera evaluándome, como si quisiera decidir si tenía derecho a estar allí. Pero después de un rato, las cosas se relajaron. Daniel parecía disfrutar viéndonos conversar sobre recuerdos del pasado. Fue cuando Daniel salió al jardín para contestar una llamada que Carmen cambió el tono.
Carlos, hay algo que debes saber, dijo en voz baja, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Natalia, ella nunca quiso decírtelo, pero, no hay ninguna duda de que Daniel es tu hijo. Cuando nació, era idéntico a ti. Yo le rogué que te lo dijera, pero ella tenía miedo de que le quitaras todo. Las palabras de Carmen confirmaban lo que ya sabía, pero lo que dijo después me dejó helado. Pero hay algo más. Andrés siempre supo la verdad. Natalia lo manipuló, le dijo que si quería estar con ella, tenía que aceptar ser el padre de Daniel. Él lo aceptó porque estaba enamorado de ella. ¿Andrés lo sabía? Pregunté, incrédulo. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Y nunca dijo nada porque pensaba que era lo mejor para Daniel. Pero tú tenías derecho a saberlo, Carlos. Yo quería decírtelo, pero Natalia me amenazó con apartarme de su vida si lo hacía. Las piezas comenzaron a encajar. Natalia no solo había ocultado la existencia de mi hijo, sino que había construido toda una vida basada en mentiras. Andrés, aunque había sido una figura importante para Daniel, también había sido cómplice de su manipulación. Cuando Daniel regresó al salón, no tenía ni idea de lo que acababa de escuchar. Intenté mantenerme sereno, pero sabía que tenía que hablar con él. Esa misma noche, después de dejarlo en su casa, le pedí que nos viéramos al día siguiente para una conversación más seria. Él aceptó, aunque parecía algo nervioso. En el camino de vuelta a mi apartamento, sentí una mezcla de ira y tristeza. Natalia no solo me había robado la oportunidad de ser padre, sino que había construido una vida de mentiras alrededor de Daniel. Y ahora, todo estaba a punto de salir a la luz. Al día siguiente, quedé con Daniel en un lugar tranquilo, un parque en las afueras de la ciudad. No quería que hubiera distracciones ni testigos para lo que estaba a punto de decir. Él llegó puntualmente, luciendo algo nervioso, pero dispuesto a escuchar. Gracias por venir, Daniel. Esto no va a ser fácil de decir ni de escuchar, pero creo que es momento de que sepas toda la verdad. Él me miró, con los brazos cruzados, como si se estuviera preparando para un golpe. Adelante, quiero escucharlo. Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos. Tu abuela me contó algo ayer, algo que cambia muchas cosas. Me dijo que Natalia le confesó que sabía desde el principio que yo era tu padre. Y, también me dijo que Andrés lo sabía. Daniel frunció el ceño, claramente confundido. ¿Qué? ¿Cómo que lo sabía? Según tu abuela, Natalia le pidió a Andrés que aceptara ser tu padre legal porque temía que, si yo me enteraba, la alejara de ti y le quitara todo. Andrés lo aceptó porque estaba enamorado de ella. Daniel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, sacudió la cabeza y se rió, pero no de humor, sino de incredulidad. ¿Me estás diciendo que toda mi vida ha sido una mentira? Dijo, con un tono lleno de rabia. No quiero que pienses eso, Daniel. Andrés te quiere, eso es indudable. Pero sí, Natalia ocultó esto a propósito, y creo que mereces saberlo. Claro que merezco saberlo. Exclamó, levantándose del banco y comenzando a caminar de un lado a otro. Toda mi vida he admirado a Andrés, lo he visto como un modelo a seguir, y ahora resulta que él sabía que tú eras mi padre y nunca me dijo nada. Entiendo cómo te sientes, Daniel. Y no estoy aquí para decirte qué pensar o qué sentir. Solo quería que supieras la verdad, porque no quiero que haya más secretos entre nosotros. Daniel se detuvo, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. No sé en quién confiar ahora. Puedes confiar en mí, Daniel. Estoy aquí, y no voy a ir a ningún lado. Se quedó callado por un momento, luego asintió lentamente. Quiero hablar con Andrés, dijo finalmente, con una determinación que no había visto antes. Lo entiendo. Si quieres, puedo acompañarte, pero si prefieres hacerlo solo, lo respetaré. No, ven conmigo. Quiero que todos estemos ahí. Unas horas después, estábamos los tres sentados en el salón de la casa de Daniel. Andrés parecía incómodo, pero trataba de mantener la calma.
Daniel, ¿qué está pasando? Preguntó Andrés, mirándolo con preocupación. Daniel fue directo al grano. Quiero saber si es verdad. ¿Sabías que Carlos era mi padre todo este tiempo? Andrés suspiró profundamente, evitando el contacto visual por un momento, antes de asentir. Sí, lo sabía. Esas palabras cayeron como una bomba. Daniel se levantó de golpe, apuntándolo con un dedo. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Nunca pensaste que tenía derecho a saberlo? Lo hice por ti, Daniel, respondió Andrés, con un tono casi suplicante. Quería que tuvieras una infancia estable, una familia. Pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para mí o para ti? Replicó Daniel, furioso. Daniel, intervine, tratando de calmarlo, sé que esto es mucho para procesar, pero Andrés te quiere, eso es algo que no cambia. Daniel nos miró a los dos, con el rostro lleno de emociones encontradas. Necesito tiempo. No sé qué hacer con todo esto, pero ahora mismo necesito estar solo. Nos levantamos en silencio, respetando su decisión. Cuando salimos de la casa, Andrés me miró. Cuídalo, Carlos. Yo ya hice demasiado daño. Lo haré. Pero ambos sabemos que esto no se repara de la noche a la mañana. Andrés asintió, y nos fuimos en direcciones opuestas. Esa noche, sentado en mi apartamento, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. El camino hacia construir una relación con Daniel sería largo y complicado, pero sabía que estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar lo difícil que fuera. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.